Muy buenas noches, hermanos de Teología 3, ¿cómo les va? ¿Todo bien? Estamos orando en esta noche, si me acompaña. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, te damos gloria, honra y poder a ti, al único y sabio Dios, quien se ha revelado para que nosotros te conozcamos a través de la creación, de nuestra conciencia, de la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Gracias por venir un día y golpear la puerta de nuestro corazón y convencernos para que te abramos y te dejemos entrar. Y a partir de ese día tú entres a nuestras vidas para cenar con nosotros y tener comunión constantemente, Señor. Gracias porque a veces estamos en público, a veces estamos en privado contigo, pero nuestra decisión fue estar siempre contigo. Gracias por amarnos, cuidarnos y fortalecernos, por darnos fuerza en estos tiempos y enseñarnos a vivir de esta manera en la tierra. Señor, gracias porque tú esto lo sabías y nos pedías que nos metamos en tu secreto para revelarnos este acontecimiento. Y de hecho tú sabes lo que va a pasar en los próximos días, meses y años. A ti no se te escapa nada, Señor, y tú eres un Dios todopoderoso. Gracias porque a través de este medio podemos estar juntos en comunión, Señor, y alabarte y honrarte y sentir tu presencia. Permítenos avanzar con la enseñanza de la doctrina de tu Espíritu Santo con relación al universo, a las Sagradas Escrituras, con relación a tu unigénito Hijo, nuestro Señor Jesucristo, y cómo trató con los santos del Antiguo Testamento. Háblanos y ministranos en abundancia en el nombre poderoso de Jesús, mientras extiendes tu mano de poder para liberar, sanar y restaurar, y que nunca nos olvidemos, Señor, la gran comisión que nos has dado de predicar el Evangelio y enseñar y hacer discípulos a los que se entregaron a ti. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Bien, queridos hermanos, estamos en las últimas páginas donde habla del Espíritu Santo con relación a la creación, al universo. Nos dice las Sagradas Escrituras en el Salmo 33:6: Por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos, y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. Allí la palabra aliento habla de su espíritu. Y en Job 23:13 también dice: pero si él determina una cosa, ¿quién lo hará cambiar? Su alma deseó e hizo. El Espíritu Santo vemos que está coparticipando con el Padre y el Hijo en la creación, pero también en la hermosura de toda la naturaleza. Imagínense cuando todavía el hombre no estaba y Dios creaba todas las cosas y no había violencia, no había maldad. Ya había creado los ángeles y empezó a darle forma a los ríos, a los mares, a crear la vegetación, los animales. Cuánta belleza, ¿no? La naturaleza, cuánta hermosura. El Espíritu Santo es creador y formador y hacedor de todo el universo. Aún la montaña más alta fue hecho por este trino Dios y el Espíritu Santo no estuvo ajeno. Hay algo que hay que arreglar en el punto 2, donde dice que es la fuente de toda energía, allí en Génesis 1 y 2, que el Espíritu se movía, cobijaba, calentaba, dando a entender que de allí venía la creación luego que íbamos a poder ver. En el punto 3 habla de dos clases de funciones en la naturaleza: en primer lugar destructivas y luego renovadoras. En las destructivas anotamos 3. En el diluvio, segunda, en Sodoma y Gomorra, el Espíritu Santo allí también está trayendo destrucción a través de un diluvio. Segundo, por fuego en Sodoma y Gomorra. Y tercero, en el tiempo
de los libros históricos. Entonces, punto 3, la primera parte, A es activo en todas las funciones de la naturaleza destructiva. Allí agregamos diluvio en el tiempo de Noé, Sodoma y Gomorra en el tiempo de Lot, de Abraham, y la tercera destructiva en el tiempo de los libros históricos, con Sansón, con Josué y con Gedeón, por ejemplo. El punto B dice que el Espíritu Santo, con relación a las Escrituras, es el autor de las Escrituras, pero también el intérprete. Y tenemos que hablar de 3 palabras claves en cuanto a la formación del canon de la Biblia, que son 66 libros. Anotamos la forma en que fue formado el canon de la Biblia o los 66 libros. En primer lugar, la palabra inspiración. También la van a encontrar como soplar o inspirar, ¿sí? Inspiración. Entonces, la van a encontrar como soplar o insuflar, ¿sí? Y de 2 formas fuerza inspiración. En primer lugar, plenaria, significa completa, acabada la obra. Y en segundo lugar, verbal, comunicativa. Entonces, la inspiración es plenaria, completa, acabada, nada le falta, no se puede agregar nada ni quitar nada, porque es suficiente como revelación dada de parte de Dios. Y es verbal porque fue comunicativa. Pero también tenemos que hablar de revelación, quitar el velo. Toda la Biblia es una revelación de Dios dada a los siervos de Dios para que puedan predicar el Evangelio. Y tercer lugar es iluminación, que es comprensión o entendimiento de las Sagradas Escrituras. Entonces, la primera parte y la segunda ya fue completada porque no hay más inspiración bíblica para escribir. La segunda también fue revelada, dada a conocer. Y la tercera sí, tenemos la maravillosa oportunidad de entender y comprender. Y recuerde que la iluminación y la comprensión o el poder entender no es en forma privada, sino que los santos hombres de Dios, siendo inspirados por el Espíritu Santo, hablaron la palabra de Dios para que sea entendida. El ser humano no entiende el mensaje de Dios porque se ha de discernir por el Espíritu de Dios. Por eso el Espíritu de Dios es el autor y el intérprete, quien da a entender. Para poder entender la palabra de Dios no es un reto a la capacidad intelectual de pasar el primario, secundario y terciario y seguir siendo un entendido en las letras, en la filosofía, sino el poder entender la Sagrada Escritura y el mensaje como es espiritual tiene que ver con la conversión de cada ser humano. Si alguien no entiende el mensaje, es problema de conversión, no de entendimiento, no de intelecto, no de capacidad natural, sino de la capacitación otorgada por el Espíritu Santo después de la conversión. La iluminación y la comprensión. Recuerda cuando el Señor iba con 2 muchachos camino a la ciudad de Maús y ellos no comprendían. Problema de conversión. Pero Dios le abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. Es por eso que el velo será retirado el día que nos convirtamos al Señor. Y cada vez que sea necesario, es necesario convertirse al Señor. Todas las veces que sea necesario. ¿Sí? También tenemos que entender que la palabra unción habla de la palabra escrita y de la palabra viva que es nuestro Señor Jesucristo. El Espíritu Santo nos capacita con unción y la unción habla acerca del mensaje escrito. El Espíritu Santo no hablaría fuera
de lo que le sería dado como mensaje. Jesús dijo, Él me glorificará. Él tomará de lo mío y os lo hará saber. Dios, por la palabra, no por la Biblia, sino por la palabra, por Jesucristo, creó todas las cosas. Entonces, nosotros tenemos que entender también que nuestro Señor Jesucristo estuvo en el Espíritu. El Espíritu Santo hizo ese milagro de la omnipotencia de Dios en el vientre de María. Primero el nacimiento virginal, pero antes de eso tendríamos que hablar de la concepción virginal. La palabra virginal significa sin respecto al pecado, sin intervención del hombre. Es por eso que no hubo una relación íntima entre el Espíritu Santo y María, jamás. Hay muchos libros inadecuados, muchos libros que se han corrompido con la inmoralidad del hombre y han escrito acerca de ese nacimiento de Jesucristo, pero no fue un nacimiento natural, sino que fue un nacimiento sobrenatural. No fue creado una nueva persona, sino que una de las personas de la Trinidad vino a instalarse en el vientre de María y el Espíritu Santo le dio cuerpo. Nosotros recordamos una palabra, una profecía: holocausto y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo, dijo el Señor. La sabiduría extraordinaria también que tenía nuestro Señor Jesucristo era dada por el Espíritu Santo. Cuando ustedes en el pasaje que allí observamos en Isaías habla de espíritu de inteligencia, espíritu de sabiduría, espíritu de consejo, espíritu de prudencia, todo eso habla del carácter, de cómo Jesucristo era de carácter fiel, misericordioso, justo, santo, amoroso, verdadero, cómo Él se reflejaba hacia la sociedad desde el día que Él nació y crecía en gracia, estatura y conocimiento. Nosotros tenemos que entender también en la predicación poderosa, cada vez que Él predicaba la palabra, lo hacía lleno del Espíritu Santo. También dice en las grandes obras que Él realizó, tanto Mateo como Lucas, cuando Pedro está en la casa de Cornelio, habla de la multitud de bienes que Jesucristo hizo a la sociedad, porque estaba lleno del Espíritu Santo. Qué buena forma es permitir al Espíritu Santo, como Jesucristo lo permitió desde que vino en forma de paloma allí cuando salió de las aguas del bautismo. Tenemos que entender también su vida victoriosa. Y aparte de Lucas capítulo 4, versículo 1 y 2, agregamos Lucas 4:14 en el punto 5 de la vida victoriosa que tuvo nuestro Señor Jesucristo. Vamos a leerlo allí en Lucas 4:14. Lucas capítulo 4, versículo 14. Dice la Biblia en Lucas 4:14 de la siguiente manera: y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea y se difundió su fama por toda la tierra alrededor. Fíjese cómo vino, cómo fue llevado por el Espíritu, inducido. Le acompañó el Espíritu al desierto, estuvo con él, pero fíjese con qué finalidad: que al volver Él estuviera en el poder del Espíritu. Su muerte expiatoria también. A Hebreos 9:14 le agregamos Hebreos 12:2. Antes de morir, Él menospreció su vida ofrendándola para nosotros. Él no vino a ser servido, por eso hablamos de que Él se humilló a sí mismo, tomó forma de hombre y estando en la condición de hombre, se humilló y fue obediente. Habla de la humanidad de Jesucristo. Su muerte expiatoria, dice, por el gozo puesto delante de Él, sufrió el oprobio. Qué precioso eso, que haya llevado nuestra culpa. Mire, una persona cuando lleva una culpa le es pesado, ¿no? No puede dormir, no puede estar tranquilo. Él llevó todas nuestras culpas sobre sus hombros.
llevó nuestras enfermedades, llevó nuestra rebelión. El corazón de Él explotó. Salió toda la sangre y salió suero o plasma. Al decir que ya no había más una gota en todo su cuerpo y por su llaga, desde la cabeza a los pies, fue todo herida. Somos nosotros sanados. ¡Gloria a Dios! Qué precioso es saber que la obra del Espíritu Santo estuvo en Jesús y que Jesús pudo hacer la obra por el Espíritu. Y su resurrección gloriosa también leemos allí en Romanos 8:11. Romanos 8:11. Y después en el próximo video estaremos viendo la obra del Espíritu Santo con los hombres del Antiguo Testamento. Y también miraremos la obra del Espíritu Santo en el periodo de los evangelios, ¿sí? Y vamos a hablar un poquito también de la iglesia, todo eso para el próximo video. Nuestro último versículo en esta parte es Romanos 8:11. Romanos 8 está después del 7, no se olviden eso. Bien, y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. Claro, Jesucristo resucitó, el Espíritu Santo lo levantó al tercer día. 40 días Él estuvo con ese mismo cuerpo, pero ahora glorificado. Y por el Espíritu ascendió a los cielos, así como la iglesia va a resucitar en Cristo. Los muertos en Cristo resucitarán primero. Y nosotros los que hayamos quedado seremos llevados por el mismo Espíritu al cielo como Jesús fue llevado. Qué precioso son las palabras y las promesas del Señor. Dios es bueno y quiere llenarnos de su Espíritu y que su Espíritu Santo dirija nuestras vidas. Dios te bendiga. Amén.